Podemos pensar, por ejemplo, en personas como los tres judíos Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron sufrir una muerte impensable en el horno de fuego antes de postrarse ante la estatua de Nabucodonosor, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos sabían que no era un simple acto de respeto o honra, sino era una traición contra su rey el adorar cualquier persona o objeto que no sea el Señor Jehová mismo. Entonces, el centro de nuestro pasaje hoy vemos indudablemente el acto de adoración más explícito de la Biblia. Y lo que quiero que veamos en esta mañana son tres cosas. Vamos a ver el contexto de la adoración, vamos a ver la centralidad de la adoración y por último el fin y el resultado eterno de la adoración. Así que vamos a empezar con el contexto. Y para que entendamos lo importante que es el contexto, aquí tenemos que tomar en cuenta el hecho de que si fallamos de captarlo claramente, entonces ni tenemos ninguna posibilidad de entender lo que el Señor nos está enseñando en su palabra en esta mañana. Si no empezamos bien con el contexto, ya por empezar hemos perdido todo. Por ejemplo, el fuego es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? El fuego, según su contexto, puede ser algo de mucho beneficio o de mucha destrucción. Si se encuentra en el contexto de una chimenea, el fuego aporta vida y confort y contra el frío para un hogar, ¿no? Sin embargo, fuera de ese contexto del chimenea, el fuego tiene la potencialidad no solo de destruir la casa, sino acabar con las vidas de todas las personas que están en ella, sino extenderse a otras casas, claro. Entonces, de igual modo, el contexto de la adoración es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Esto también el Antiguo Testamento nos da el ejemplo perfecto. El ejemplo más obvio del caso de Nadab y Abiú, ¿no? Quienes al no respetar el contexto específico de la adoración del pueblo de Dios en tiempos de Moisés, fueron muertos sencillamente por un intento de ofrecer una adoración que sin embargo era una adoración errónea y no según la misma palabra de Dios. Así que no es solo suficiente que ofrezcamos una adoración cualquiera, sino una adoración dentro de acuerdo a la misma palabra de Dios. Porque en vez del bendito agrado del Señor, provocaremos su buena y justa ira. Así que volviendo a nuestro texto en Lucas, ¿cuál es el contexto de la adoración? Volvemos a leer Lucas capítulo 17, empezando en versículo 11. Y dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dejémonos en las primeras palabras que encontramos aquí en versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén. Y aunque solamente solemos saltar estos pequeños detalles, como hemos dicho antes, nos aporta información indispensable para entender el contexto correcto de todo lo que ocurrirá. Porque lo que nos está señalando es el hecho de que en el contexto de este relato se encuentra dentro de una serie de enseñanzas que el Señor da a camino a Jerusalén. Es decir, camino a su pasión, camino a Jerusalén donde iba a entregar el Señor Jesús su propia vida en el camino a cumplir y consumar no solo sus propias enseñanzas, sino todas las escrituras y todas las promesas de Dios. Y lo que esto nos quiere decir es que todo lo que Cristo enseña debe estar relacionado con su obra redentora. No es suficiente resumir las enseñanzas de Cristo como simples enseñanzas morales, por ejemplo. A menos que entendamos las enseñanzas de Cristo a la luz de su obra redentora en la cruz, no tendrá ningún efecto o propósito para nuestras vidas, ¿no? Entonces, el punto aquí es que el contexto de toda nuestra adoración, igual que las enseñanzas de Cristo, gira en torno al Evangelio y nada más. El Evangelio convierte nuestra adoración en algo que da vida en vez de algo autodestructivo, no como el fuego. Entonces tenemos que mantener esto en mente mientras estudiamos tanto esta escena como todas las escenas que encontramos en los evangelios. Entonces vamos a seguir leyendo Lucas 17, empezando una vez más desde el versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo,
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Así que hasta aquí nos encontramos con algo bastante común en esta época, que era esta terrible enfermedad de la lepra. Y aquí hay 10 leprosos que viendo a Jesús sin acercarse mucho, parando de lejos, empiezan a gritarle. Y notad cómo dice que se pararon de lejos. ¿No? Eso es intencional. Esto una vez más nos ayuda a destacar el contexto del Evangelio para la adoración. Porque sabemos que según la ley de Moisés, esta enfermedad de la piel dejaba a su víctima como alguien inmundo y por lo tanto separado para la adoración del Señor en medio del pueblo, con la presencia de Dios en su centro. La palabra, por cierto, de iglesia, como nosotros aquí, en su sentido más literal, significa llamado fuera, ¿no? Tal como el pueblo de Dios fue llamado fuera de Egipto con el único propósito de que de adorar a su Dios, la iglesia también son aquellos que son llamados fuera del mundo, literalmente es decir, separarse para adorar su Señor y Salvador. Porque para mantenerse en relación con un Dios perfectamente santo y santamente perfecto, el pueblo de ese Dios tenía que ser igual de santo, es decir, igual de separado del mundo, corrupto por el pecado y sin suciedad ninguna. Y cada una de esas leyes, lo que llamamos las leyes de los ritos, digamos, de pieza, cada una de esas leyes eran importantes. ¿Por qué? Porque empatizaban la santidad de Dios y lo inmundo o pecaminoso que somos nosotros. Dentro de los judíos, Dios tuvo que manifestar esta realidad por medio de leyes físicas, para que entendamos nuestra situación, es nuestra separación entre nosotros y el Dios todo perfecto. Pero ese pueblo físico y político de judíos solo anticipaba y apuntaba a un pueblo espiritual. De igual modo, esas leyes también apuntaban a una inmundicia espiritual que se llama el pecado. Da igual si eres judío, samaritano, gentil, somos todos inmundos, es decir, alejados del único santo Dios. Eso es el mensaje central de lo que llamamos las leyes ceremoniales, de que somos alejados del único santo, el único perfecto, el único que habita en luz inaccesible. Tal como esos leprosos, todos nos encontramos alejados por naturaleza, inmundos espiritualmente. Y la única esperanza para ese leproso era ser declarado limpio por un sacerdote, tal como vemos hasta en nuestro texto por las instrucciones de nuestro Señor Jesús en el versículo 14. Y eso es porque nuestra única esperanza para nuestro pecado, nuestra inmundicia espiritual, es ser declarados limpios por el sumo sacerdote, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesús. Por esa razón, el escritor, de hecho, a los hebreos en el Nuevo Testamento, dentro de este contexto del sacerdocio de Cristo, nos anima a que acercarnos con toda confianza, no por nuestros méritos, sino con confianza en nuestro sumo sacerdote. Puedes leer conmigo también en Hebreos, capítulo 4, Hebreos 4, versículo 14 hasta el 16. En cuanto a esta lejanía que tenemos como los leprosos. El autor de la carta de Hebreos a los Hebreos nos dice esto en Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, este es el glorioso contexto de nuestro pasaje hoy en Lucas, la raíz de nuestra adoración. Éramos como esos leprosos alejados sin esperanza alguna en el mundo, pero por Cristo podemos por fin acercarnos por la fe.
Aunque estemos lejos de Dios, que es la enfermedad más grave, digamos, que hay, la única respuesta debe ser esta misma que encontramos en versículo 13, en Lucas 17, sí, en Lucas capítulo 17, cuando dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa es nuestra respuesta como leprosos espirituales. Entonces, como hemos visto, para poder entender la adoración bíblicamente, tenemos que entenderla a la luz del Evangelio. Y lo que nos muestra es que la adoración es una cercanía al Dios vivo. Y hemos sido cortados de esta adoración y cercanía por el cual fuimos creados a disfrutar. Hemos sido cortados por nuestra inmundicia y que es nuestro propio pecado, es decir, nuestra propia rebelión por la cual no hay remedio ninguno fuera de este evangelio, en que nuestro sacerdote perfecto declara a todo aquel que en él cree limpio, justo para acercarse a él. Y quizás es sorprendente, de hecho, la manera en que Cristo sana a esas personas en nuestro contexto. Mira el versículo 14 de Lucas 17. Y dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Antes de ser sanados, Cristo les manda a ir al sacerdote como si ya lo fueran. Es algo curioso. Cristo prueba su fe al ordenar obediencia, aunque parecieran instrucciones contradictorias, ¿no? Los leprosos solo habían de mostrarse al sacerdote en el caso de que ya no presentasen evidencias de su enfermedad. Pero aunque seguían en la misma inmundicia de la lepra, de todas formas obedecen la orden de su maestro a quien clavaban antes. Cuando Dios nos llama a obedecer, simplemente no esperamos hasta que entendamos por qué hemos de obedecerle. Y creo que eso es el punto aquí. Sino debemos confiar que Él es bueno, perfecto, y por lo tanto toda su palabra es igual de buena y perfecta y merece ser obedecida sin dudar de ella. Entonces, nuestra respuesta al Evangelio es la adoración, que es una sumisión completa a la palabra del Señor. El famoso predicador Charles Spurgeon, comentando este mismo texto, dice lo siguiente, me encanta cómo lo pone. Dice, el Señor Jesucristo llama a los pecadores creer en Él y confiar sus almas a Él, aunque todavía no perciben en ellos mismos la obra de su gracia. Tal como esos hombres eran leprosos y nada más que leprosos, tú también quizás eres pecador y nada más que un pecador. Pero de todas formas has sido llamado a exhibir fe en Jesucristo, aunque sigues siendo tal como eres. Porque esto también nos enseña, ¿no? Que si queremos adorar a Dios, tenemos que tener una total confianza en ese Dios. Aunque lo que me dice no me cuadra para nada, y por lo contrario parece lo contrario de la realidad en que estoy viviendo, Él es Dios y no lo soy yo. Hemos de someterle todo a Él, reconociendo que Él es todo sabio y nosotros hemos sido corrompidos en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos. Entonces, razonando para obedecer no nos va a funcionar porque nos razonamos desde una base corrompida y confiamos en que el único que no es corrompido, el único que es perfecto. Entonces, quizás esta idea o tema de la adoración te sigue pareciendo algo solo teórico, ¿no? ¿Cómo se ve esta realidad puesta en práctica en tu día a día? Y eso es lo que vemos en nuestro segundo punto en esta mañana, la centralidad de la adoración. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 15 de Lucas 17. Y dice la palabra, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Así que aquí volvemos desde donde empezamos, con este acto suprema, exclusiva de adoración, con este leproso postrándose a los pies del Señor. Y ahora, desde el contexto de que hablamos antes, sabemos que la lepra cortaba a la persona de la adoración de Dios. Y al ser librado de esa lepra, de esa inmundicia, lo primero que hace es correr directamente para hacer lo que no podía hacer antes, adorar a Dios.
Él entendió bien la razón por la cual había sido librado de esa enfermedad era para la adoración. Y esta adoración no era casual, sino una explosión de gozo. Leemos en versículo 15, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ese gozo era incontenible. Quería expresar su satisfacción en el Señor de la forma más expresiva posible. Pero en segundo lugar, vemos, como mencionamos al principio, que se postró rostro en tierra. Literalmente cayó sobre su rostro. No había postura de humillación más grande que esta. Esos dos elementos son vitales en la adoración. Tenemos por el Espíritu Santo un gozo inefable que brota en una gratitud hacia el Señor y una humildad intensa al acercarnos a adorar a este Dios santo. Pero tenemos que darnos cuenta que de quién estamos adorando. ¿Quién estaba dando esta adoración? Era, dice, samaritano. Y está postrándose, es decir, adorando al Señor Jesús. Este acto de adoración era solo debida a Jehová. Este postrarse, como pensamos antes en los tres judíos, de postrarse era algo exclusivamente de adoración. Y vemos cada vez que en la Biblia que alguien se postra ante un ángel o un apóstol, son rápidamente corregidos y regañados. Pero Cristo no solo acepta la adoración de este extranjero, sino que dice luego en versículo 18 que está dando gloria a quién? A Dios. Esta identificación del Señor Jesús con el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es el centro de la verdadera adoración. Entonces, tal como experimentó este hombre, la adoración es lo que sucede cuando más entendemos la oscuridad, la inmundicia que hay en nosotros y la divinidad y la perfección que hay en Cristo nuestro Salvador, el cual resulta en un gozo inefable, un paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso debe ser lo que debe desear cada creyente a lo largo de su vida, este paz, este gozo. Y cuando no lo experimentamos, debemos preocuparnos. Y cuando un buen cristiano no siente ese ardor de gozo, es algo que en su vida que le da una tristeza increíble. Como muchos sabéis, mi mujer, por ejemplo, María, está embarazada. Y hemos experimentado este susto, ¿no? Después de un rato que ella no sentía que se movía el bebé y de hecho fuimos al hospital para chequear que todo estuviera bien. Esto me acordaba un poco de esta experiencia de la adoración, ¿no? Porque tal como una buena madre no tendría paz al no sentir moverse su niño después de un rato, tampoco un verdadero cristiano puede tener paz con un corazón apático hacia Cristo. Es una frialdad hacia su Dios. Aunque él o ella sabe que no puede perder esa salvación eterna, que ha sido ganado por Cristo, el clamor de su corazón al sentirse indiferente a Cristo, no obstante, será, Señor, sálvame o morirá. Necesito conocer de no puedo con mi corazón frío. Así que mientras seguimos examinando esta escena en Lucas, nos damos cuenta que no solo sería escandaloso para un judío ver quién está siendo adorado, sino sería casi igual de escandaloso quien pretendía adorar a Yahvé, Jehová, como leímos al final del versículo 16, ¿no? Y este era samaritano. Esto para un judío sería un escándalo tremendo. La animosidad entre los judíos y samaritanos era insuperable, totalmente. Entendemos un poco del contexto histórico. Los samaritanos declaraban ser ellos, no los judíos, ellos los verdaderos adoradores de Dios. Sin embargo, rechazaban la mayoría de las escrituras, aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia y en vez de confiar en la palabra de Dios por los salmos, profetas, confiaban en que sus propias tradiciones, sus propias supersticiones. Pero lo más escandaloso de ellos para un judío era que muchos eran de una raza mixta, sino una mezcla de judíos y gentiles, ¿no? Los samaritanos eran, según los judíos, lo peor de los peores. Y para ellos, si Cristo podía salvarlos a ellos, estos samaritanos, no habría nadie de cualquier etnia o familia que Cristo no podía salvar. Para poder adorar a Dios, los judíos confiaban en su sangre o estirpe, y los samaritanos confiaban en supersticiones. Pero la fe que vemos en este samaritano ex leproso
es negar de identificarse con cualquier cosa que no sea la palabra de Dios y esa palabra encarnada que es Jesucristo. La fe se expresa en adoración y la adoración se caracteriza no por verme a mí mismo como superior a nadie, sino humillarme viendo a Cristo superior a todos. Y la fe de este samaritano es lo que vemos al final de esta sección. Seguimos leyendo desde el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como vemos, Cristo dice que este acto de este extranjero es la manifestación de su propia salvación. Aunque este hombre no tenía acceso a todas las escrituras y venía de una cultura de tradiciones vanas y una religiosidad falsa, solo por reconocer su necesidad y la salvación solo por medio de Dios en Cristo, es declarado no solo limpio, sino salvo. Este es una declaración de juicio contra los judíos claramente, porque eran ellos los que la semilla de Cristo fue prometido. Eran ellos que tenían las escrituras anunciando la venida de Cristo desde principio a fin. Sin embargo, todos esos privilegios, al no utilizarlos para adorar a Cristo, solo les sirve de juicio. Y lo que aprendemos de ellos es que si hemos tenido el privilegio de sentarnos bajo el testimonio de las promesas de Dios, todos los cuales son sí y amén en Cristo, hemos de pasar cada día aprovechando estas escrituras y estas promesas para adorar a Dios por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Y este es nuestro tercer punto, el resultado y el fin de la adoración. Es una adoración desde la fe y no desde las obras. Y se puede ver esta fe que exhibe este samaritano no era distinta a la fe de los otros 9 leprosos. Mira el versículo 19. Dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No dice, vuestra fe os ha salvado, sino tu fe te ha salvado a ti. Había una salvación, es decir, una sanación más importante que experimentó este leproso que no la experimentaron los otros 9. Hemos sido salvados con el propósito de adorar a nuestro Salvador. Dios nos salva para la adoración y le adoramos desde la salvación para ver esta salvación extenderse, llenar el mundo con adoradores, dando a Dios toda la gloria. Como se muestra muy bien por la adoración de este extranjero, la misión de Cristo desde los judíos para todas las naciones, tal como fue prometido a Abraham. Como cuando Dios dijo a Abraham, y serán benditas en ti, Abraham, todas las familias de la tierra, no solo los judíos. Y vemos que la razón por la cual Dios separó a Israel no era para Israel, sino para su propia gloria, adorándole en todas las naciones y todas las lenguas, como se ve al final en Apocalipsis. El fin de la adoración es la gloria de Dios en una adoración mundial de todas las naciones. Y por esta razón existen las misiones y los misioneros, ¿no? Siempre me ha gustado como ha dicho el pastor John Piper, las misiones no son el objeto, las misiones no son el objeto último de la iglesia. El objeto último de la iglesia es que la adoración y las misiones existen porque no hay adoración. Vemos a países porque no hay adoración allí, pero no son para hacer misiones porque sí, sino son un medio para el fin de la adoración del Dios. Pero si hemos sido salvos para la adoración de Dios, ¿cuál es el fin de la adoración de Dios sino el de glorificar a Dios? Eso es lo que vemos en nuestro texto como el fin último de la adoración y por el cual el fin último de nuestras vidas en versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y luego miramos el versículo 18 otra vez. Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. La fe que salvó este hombre se evidenció por el hecho de que al tener una respuesta a su petición de misericordia, su reacción es volver y dar
gloria a Dios, a quien Él reconoció como Cristo mismo. Y se ve que el fin de nuestra adoración es la gloria de Dios, siempre y cuando el fin de nuestra petición sea la gloria de Dios. Y la oración de una fe verdadera es la oración que pide que Cristo sea glorificado y adorado. Muchas veces nuestras oraciones son como la petición de los otros 9 leprosos. Puede ser que haya una verdadera necesidad que sentimos, pero no pedimos corazones que quieren glorificar a Dios, el único digno de adoración. Eso se pone de manifiesto porque cuántas veces al responder y resolver nuestras peticiones, ya que no nos molesta más el problema, olvidamos por completo a aquel quien proveyó esa necesidad. Eso es porque Dios en la oración, en la adoración, no es nuestro mayor deleite, si ese es el caso, sino solo un medio para obtener lo que queremos, un medio para salir con la nuestra. Entonces, hemos de reconocer todas nuestras necesidades siempre como secundario en comparación con la única necesidad que tenemos, la de glorificar a nuestro trino Dios. Los mejores ejemplos de la oración se puede ver, por ejemplo, en los Salmos. Y si te fijas en la manera en que los salmistas dirigen sus peticiones, vas a notar este patrón de que sea tanto para la gloria o el nombre de Dios mismo que lo están pidiendo. Solo para dar un par de ejemplos, podemos mirar Salmo 79, cuando dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Eso es un ejemplo de muchísimos que podemos ver en las Escrituras. La próxima vez, de hecho, que leas los Salmos, cualquier oración en la Biblia, intenta encontrar este patrón. Porque la oración más ejemplar también podemos ver en la de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro, como lo llaman? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, haz que tu nombre sea glorificado en la tierra. El punto que vemos aquí es que la verdadera adoración es Dios-céntrica y Cristo-céntrica. Y para acabar mirando nuestro texto en Lucas 17, quiero que nos fijemos en esta frase de nuestro Señor en el versículo 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como empezamos diciendo, este acto de adoración es postrarnos, literalmente quiere decir caer sobre su rostro, lo cual resume mejor que nada la adoración. Cuando nos arrepentimos por la fe, nos acercamos en adoración, tenemos una postura de caernos. Quizás no literalmente, pero humillamos ante Cristo con tanta seriedad que sería como caernos sobre nuestros rostros. Si queremos que Cristo nos levante como este leproso, ex leproso, este samaritano, si quiere que Cristo nos levante, es decir, si queremos que Cristo nos conforte, que Él nos anime, que Él nos fortalezca, que Él nos salve, tenemos que bajarnos, caernos y humillarnos. Porque solo desde ahí abajo, de esa perspectiva abajo, por la gracia de Dios, podemos escuchar la voz de Cristo decir, levántate. Como dice, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Humillémonos para acercarnos a nuestro Señor, para que Él nos levante para su propia gloria. Este tema de ser enaltecidos por Cristo al humillarnos ante Él es increíblemente descrito por una oración del autor del libro El Valle de la Visión. A mí me gusta mucho. Entonces, para acabar nuestro tiempo en la palabra en esta manera, permíteme acabar leyendo esta oración y pidiendo que también sea la nuestra. Y dice lo siguiente, Señor Altísimo, Santo, Manso y Humilde, tú me has traído al Valle de la Visión, donde vivo en la hondura, pero te veo en las alturas. Veo tu gloria acorralado por montañas de pecado. Permíteme aprender por medio de la paradoja que el camino hacia abajo lleva hacia arriba, y rebajarse es enaltecerse, que el corazón quebrantado es el sanado, que el espíritu contrito es el de regocijo, que el alma pesarosa es la victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo,
Que cargar con la cruz es llevar la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Señor, durante el día las estrellas pueden verse desde los pozos más profundos, y cuanto más profundos son los pozos, más brillan sus estrellas. Permíteme encontrar tu luz en mis tinieblas, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi pena, tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle.